Dios los bendiga. Sean ustedes bienvenidos esta noche a este espacio donde podemos compartir la palabra del Señor, podemos ser edificados, podemos ser también reflejados en nuestra realidad espiritual, en nuestra realidad emocional, en nuestra vida diaria. Y bueno, a través de este programa y utilizando, a veces le llamamos el manual de nuestra vida, utilizando la palabra de Dios con principios eternos, deseamos con todo nuestro corazón que este tiempo que tenemos para poder compartir con todos ustedes, nosotros desde acá, ya ustedes en sus hogares, en la comodidad de su casa, pueda no solamente tener un tiempo de reflexión, sino que también pueda tener un tiempo donde usted pueda considerar todas aquellas cosas, cada una de aquellas cosas que usted hace. Y a veces nosotros siempre entramos en la consulta, entramos en la pregunta, que si yo estoy haciendo bien las cosas, que si hago esto porque tengo estos resultados, y a veces tenemos un sinfín de preguntas que se quedan en el tintero, se quedan sin respuesta, ya que a veces no tenemos la fuente correcta en la cual nosotros podemos consultar si nuestras acciones y nuestros pensamientos y nuestras decisiones están siendo las correctas o no. Por eso, este espacio es importante para que usted pueda, le dije, no solamente reflexionar, sino también pueda tomar pasos a unos cambios, tomar pasos a tomar a quizás medidas diferentes para resultados diferentes. Es importante que usted pueda prestarle atención a la palabra de Dios, a la Biblia, ya que no es un libro más, no es parte de una religión, no es parte de algo que el ser humano en su debilidad necesita, como muchos han dicho por ahí, ¿verdad? La religión es para los débiles, ¿verdad? La Biblia es para los débiles, cuando en realidad es para que la gente que sí es débil frente al pecado, sí es débil frente a las situaciones, necesita ser fortalecida, necesita ser transformada. Por eso, esta noche, con la ayuda de la palabra del Señor, vamos a compartir un tema que es de vital importancia. Por eso, una vez más, le doy la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que están ya sintonizando esta noche la iglesia en tu casa, allá donde usted se encuentra, la iglesia online, para poder juntamente con toda su familia participar de este tiempo de la predicación, de la enseñanza, del consejo de la palabra del Señor. Y mire, la noche pasada estuvimos hablando de aquello que no nos permite reflejar a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque si usted va a, no sé, a la India, va a los lugares budistas, usted va a ver que hay una gran cantidad, ¿verdad?, de religiones y de creencias. Hay gente que cree en distintos tipos de entidades o de ídolos, y hay gente que quiere parecerse, y de hecho, de alguna forma se parecen a aquellos a quienes adoran. Por así decir, hay gente budista con los trajes, uno los reconoce a larga distancia, ¿verdad? Por la misma indumentaria, por la forma de vida que llevan, por sus largas meditaciones. Entonces uno identifica que ese tipo de personas están adorando, están siguiendo cierto tipo de creencia o una religión. Si usted va a la palabra de Dios, nosotros tendríamos que reflejar a Cristo, ¿verdad? Porque ese es el objetivo. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo del Señor Jesucristo, pero a veces dista mucho de la gran realidad de Jesucristo nuestro Señor, ya que muchos grandes pensadores y políticos dijeron, yo creo, dijo uno de ellos, en Cristo, pero yo no creo en los cristianos, porque definitivamente como que no estamos cumpliendo el papel que deberíamos cumplir en esta tierra como verdaderos hijos del Señor. ¿Y cuál es el papel? Reflejar a Jesucristo en nuestras vidas. Eso le hemos llamado anoche nosotros reflejar y activar la gloria de Dios. Anoche vimos pasajes importantes, vimos algunos puntos que son necesarios, que yo considero que deberían ser tomados en cuenta para que podamos nosotros reflejar a Jesucristo en nuestra vida y dejar de ser ese espejo empañado por el pecado, por la maldad, por la ignorancia, ese espejo manchado que evita que se vea a Cristo a través de nuestras vidas, por la necedad, por el orgullo, que es el tema que vamos a hablar esta noche, por la falta tal vez de interés en las cosas del Señor, la falta de pasión, la falta de devoción que deberíamos tener para con Dios. Ese es el problema hoy día. Tenemos que limpiar ese espejo y reflejar a Jesucristo en nuestras vidas. Por eso creo yo fervientemente que son tiempos, que son momentos que ahora con toda vitalidad, con todo entendimiento deberíamos hacer una búsqueda profunda del Señor. Entonces, mire, déjeme leerle una cita bíblica. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo
23, el verso número 12. Y esta noche le voy a hablar de otro impedimento que hace que yo pueda reflejar a Dios en nuestras vidas. Mire, no sé cuántas veces usted vio la película de Jesús, seguramente cuando era niño, las películas antiguas de Jesús, la pasión de Cristo, pero qué bonito era, ¿verdad? Uno a veces hubiese querido trasladarse a aquellas épocas y vivir con el Señor Jesucristo. Los enfermos eran sanados, los ciegos veían, dice que los paralíticos caminaban, una mujer con un flujo de sangre que llevó más de 12 años aproximadamente, la sangre le fluía, fue sanada, una muchacha que murió vuelve a la vida. O sea que el Señor Jesucristo tenía las respuestas para todo. La gran multitud lo seguía y no había comido bastante tiempo, varios días. Pero el Señor Jesucristo hace el milagro de los peces y los panes y bueno, de formas gloriosas, de formas asombrosas. Usted puede darse cuenta que la multitud come y sobre eso quedan restos todavía que se habían guardado. Entonces, ¿quién no hubiese querido vivir en los días del Señor Jesucristo? Estar en aquel tiempo, tal vez correr a los brazos de Jesús, ser parte de esa bendición de poderlo ver, de poder estar con Él, de poderse tal vez, que le digo, familiarizar más con Él todavía. Esas películas a uno lo impresionaban, a uno lo impactaban, ver cómo cuando Jesús llegaba, los niños corrían a Él a quererlo, a abrazarlo, y Jesús dijo, no les impidan el paso a los niños, de ellos es el reino de los cielos, no se los impidan. Leprosos que su suerte estaba echada y esa gente tenía que morir porque la lepra era una enfermedad que carcomía, le quitaba la sensibilidad a la persona y era algo desastroso hasta que Jesucristo aparecía. Jesucristo vino con una esperanza a esta gente, vino con una salud, vino con resurrección, vino con provisión. Pero qué bonito era estar al lado del Señor Jesucristo. Él nos dejó la tarea a nosotros de igual manera. Porque ¿de qué serviría decir yo soy cristiano, yo creo en Dios y no reflejo al Señor Jesucristo ahora? Pues él me estaría convirtiendo simple y llanamente en un religioso, ¿verdad? En un seguidor de una creencia o una religión. Y esta religión es inefectiva cuando yo no estoy demostrando, yo no estoy reflejando a Jesucristo en mi vida. Quizás estoy reflejando una denominación o estoy reflejando, no sé, un dogma o estoy reflejando, no sé, algo que me heredaron mis padres como creencia, pero la Biblia dice que nosotros lleguemos a la estatura del Señor Jesucristo. O sea que vale decir que lo que yo tengo que reflejar es a Jesucristo. Así como andaban con Él, querían estar con Él. Él tenía la solución en sus labios, Él tenía la solución en sus manos. Dice la palabra, algo bien importante, que los que creemos en Él, dice la Biblia, que mayores cosas haremos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces, fíjese qué importante es que ahora nosotros podamos reflejar a Jesucristo. Por eso le decía que es como un espejo, somos como un espejo, no brillamos con luz propia. Somos como un espejo que está manchado y no podemos dejar ver la figura de Jesús. Un espejo manchado por el pecado, especialmente por el orgullo, que es el tema que vamos a hablar esta noche, donde se refleja la figura, y disculpe que sea así tan claro, pero se refleja una figura grotesca de Jesús, algo que no es el original. Entonces, nosotros, como así dice la Biblia, somos embajadores de Jesucristo en esta tierra. Creo que no estamos haciendo un trabajo que nos ha sido encomendado, ser representativos del cielo en esta tierra. Por eso le dije, no importa cuánto usted pueda decir que cree en Dios, no importa cuánto usted pueda declarar, no importa cuántos años usted haya asistido a una congregación, pero aquí el detalle es que usted y yo tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Mateo 23, 12, escúcheme bien, capítulo 23, el verso 12, dice algo bien importante en nuestras vidas. Y lo que la Biblia refiere es una ley divina. Mire, por eso escúcheme lo que le voy a decir. Dentro del universo existen leyes naturales y existen leyes espirituales. Y usted sabe, ¿verdad?, que una ley está designada a que se la pueda ejecutar. Una ley está designada a que se la pueda decir. Una ley está designada a que se la deba cumplir, básicamente. Una ley no está designada a negociar, la verdad. Usted sabe que, por ejemplo, una ley de lo natural, la ley de la física, una ley de la gravedad, por ejemplo. Si uno se lanza de un puente
La ley le está diciendo que tiene que caer. Pero no puedo yo lanzarme de un puente queriendo quebrar esa ley. Yo soy quebrado por esa ley, ¿verdad? Uno se lanza de un puente y si abajo no hay dónde caer, pues uno cae muerto porque violó una ley. Fíjese qué tremendo es esto. O sea, si yo soy tan capaz de respetar una ley natural, ¿por qué no tengo la capacidad de respetar una ley espiritual? Porque si ahora yo sé que si me voy a un 10º piso, no sé, o me subo a un puente y estoy ahí y digo, yo no creo en las leyes y yo me lanzo, pues estoy violando una ley. Alguien que está con demencia, alguien que no tiene su juicio cabal, alguien que quizás entró en una depresión, está con drogas, alcohol, no sé, solo esa persona sería capaz de violar esas leyes porque está en un estado no normal. Está en un estado de quizás opresión, está en un estado de frustración, de depresión, no sé, consume drogas, pastillas, no lo sé, no está normal. Aunque los suicidios sean elevados, no todos mueren por un suicidio, porque violaron una ley, o sea, violaron la ley de la gravedad. Es un ejemplo que le doy. Pero si nosotros ahora estamos tan conscientes de que violando una ley voy a acarrear las consecuencias, ¿por qué no ahora soy consciente también de que existen leyes espirituales? Existen leyes espirituales y una de ellas es la que ahorita le voy a leer. Por eso es que nosotros no podemos reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. El Evangelio de Mateo, capítulo 23, el verso 12 que le dije, la palabra dice de la siguiente manera. Ahí le va a aparecer en la pantalla para que usted pueda leerla con toda comodidad. Mateo capítulo 23, el verso 12 dice, porque el que se enaltece, fíjese qué tremendo, esta es una ley, porque es que el que se enaltece será humillado y el que se humilla, dice la Biblia, será enaltecido. Esa es una ley espiritual. Mire, no es, si le dije que hay leyes naturales y la gente las obedece, ¿verdad? Digo, excepto aquellos que están en cierto tipo de momento, situación o circunstancia. Entonces, yo puedo pensar que la gente en su gran mayoría está no en su estado consciente. Por eso es que estas personas están violando las leyes de Dios constantemente, porque su situación no es de una persona normal. Le dije, hay leyes en el mundo espiritual, así como hay leyes en el mundo natural. Quizá conocemos muy pocas de las leyes, la ley de la termodinámica, la ley de la gravedad y tantas leyes que usted pueda conocer que sí funcionan. Pero si nosotros estamos tan ignorantes de ese tipo de leyes, pero sin darnos cuenta las cumplimos, las vivimos, ¿verdad? Entonces ahora tendríamos que empezar a pensar y a meditar cuánto más deberíamos nosotros respetar las leyes espirituales de Dios. Y esta noche le voy a compartir una de las leyes espirituales. El Señor Jesucristo a lo largo de los evangelios se refirió haciendo énfasis en este punto. Cuando dijo el Señor que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Eso es una ley. Esa es una ley para creyentes y no creyentes. Es una ley que rige el mundo espiritual, en el cual se está basando la vida de muchas personas. Entonces, mire lo importante que es. Le dije que el Señor hizo énfasis en esta ley porque esta ley es a la inversa de lo que el mundo nos ha enseñado, ¿verdad? Aquí es como que tienes que esforzarte y tienes que subir, no importa si pisas a los demás, no importa si aplastas la cabeza, el cuello de alguien, porque tienes que superarte, tienes que llegar a algún lugar. Ese es el pensamiento de mucha gente. Cuando la Biblia nos enseña que en este asunto, según esta ley, para subir, dice la Biblia, yo tengo que bajar. La Biblia dice que Jesucristo se humilló hasta lo sumo. Y dice que el Padre lo exaltó hasta lo máximo. Entonces, esta ley espiritual funciona porque Dios la dijo, porque Dios la diseñó, porque no hay otra manera más específica, más importante. No hay otra forma en la que nosotros podamos llegar a un lugar elevado, si no es a través de una humillación. Y aquí quiero que vayamos tratando algún punto importante, porque aquí dice la Biblia, el que se enaltece, dice la Biblia, será humillado. Y esto no es un trabajo de la gente, es un trabajo nuestro. No es un trabajo de un tercero, no es alguien que tiene que humillarme, sino es un trabajo mío el que yo tengo que vivir una vida de humildad. Eso me está diciendo la Biblia. Entonces, cuando hablamos aquí de la humildad,
acuérdese de esto, la humildad no opera en nuestras emociones. Definitivamente, mucho menos en las emociones religiosas que uno pueda tener. Es como cuando alguien llega, ¿verdad?, a la iglesia y se postra y dice: me estoy humillando delante del Señor. Eso lo puede hacer cualquier tipo de personas, con todo respeto, ¿verdad? Cualquier tipo de personas puede postrarse y decir: yo, Señor, me humillo delante de ti, o nos humillamos delante de ti. No, la humillación no está basada en las emociones religiosas, aunque sea loable, ¿verdad?, que alguien se ponga de rodillas, alguien le diga: Señor, yo me humillo delante de ti. La humillación o la humildad no opera en el área de las emociones nuestras. ¿Por qué le digo esto? Porque a nadie le gusta que lo humillen y a nadie le gusta humillarse, definitivamente. No sé si usted escuchó tal vez a su mamá decirle: no te vas a dejar, ¿verdad? Nadie te va a humillar. Tú eres de sangre azul, ¿verdad? No sé, de sangre ploma, amarilla, no sé qué color sea usted, pero así decían antes, ¿verdad? Tú no eres cualquier persona, tú no te vas a dejar humillar, ¿verdad? Entonces había esa idea como que se nos dejó en el corazón. Tú no te vas a dejar humillar porque eres profesional, tú no te vas a dejar humillar porque tienes dinero, no te vas a dejar humillar porque eres simpático, porque eres hermosa, no te vas a dejar humillar. Entonces la palabra era: no te dejes humillar, ¿verdad? Es una enseñanza contraria a lo que dijo el Señor. Por eso la humildad no opera en las emociones, porque, dicho sea de paso, a nadie le va a gustar vivir humillado, ¿verdad? Que te humille uno, a nadie le va a gustar esto. La humildad debería estar situada, debería estar centrada en la voluntad de la persona. O sea, yo quiero humillarme. No estoy diciendo que fulano de tal me humille, sino yo quiero humillarme. Nosotros deberíamos humillarnos, le digo esto, porque es la voluntad mía la que está diciendo. No es que alguien me va a humillar y me va a herir las emociones, sino que es mi voluntad. Por eso le digo, no es emociones, es voluntad. Y cuando hay una voluntad, hay una muestra de qué manera yo me estoy humillando. Y aquí se lo voy a enseñar esta noche. ¿Por qué es tan importante que usted viva una vida de humildad? Porque desgraciadamente han asociado la palabra humildad con pobreza, ¿verdad? Ahora, ¿dónde vives? Me he ido a vivir a un barrio bien humilde. No, no significa humildad, jamás significó pobreza, jamás. La humildad no es la capacidad de no tener nada o la incapacidad de tener, no. La humildad es la capacidad de reconocer que yo necesito aprender, necesito un consejo. Esa es la capacidad de la humildad. Bueno, entonces vamos avanzando. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, del 5 al 6, ahí el Señor nos hace una referencia bien importante. Y ahí la Biblia habla de cómo nosotros deberíamos aprender a vivir una vida en humildad. En Primera de Pedro 5, del 5 al 6 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y dice, escuche bien esta palabra: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Fíjese qué bonito habla el Señor. Aquí le estoy aclarando muchas cosas. Dios resiste a los soberbios. Dios les pone un top, ¿verdad? Les pone un alto, les pone una puerta cerrada, les pone una barrera, una pared. O sea, les resiste, no deja. ¿Y quién va a poder jugar fuerzas con Dios? Yo creo que nadie. Intentarán, pero nadie lo va a poder lograr. Entonces dice el verso 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando fuera el tiempo. Entonces, aquí se deja ver algo bien bonito, porque habla una metáfora. Revístanse, dice, ¿verdad? Vístanse de humildad. No dice que te vistan, dice vístete de humildad. Es una metáfora que usa de algo de la ropa. Y esta palabra, revestíos o vestíos, es una palabra que se usa para ponerse un delantal. Cuando dice vestíos, aquí lo que se está diciendo es ponte un delantal. Y en la cultura esta, ponerse un delantal solo lo hacían los esclavos en aquella época. El delantal no se lo ponía cualquier persona. El delantal se ponía el esclavo. Se amarraba, se ceñía el delantal. El Señor Jesucristo no usaba un delantal. Él vivió una vida de siervo, de servicio. Y la Biblia dice que Él se ciñó una toalla.
así en forma de delantal. Por eso les estaba hablando de servicio, ahorita les voy a explicar eso. Entonces, en otras palabras, lo que el Señor está diciendo aquí es: vístanse como esclavos. Miren qué tremendo es eso, ¿verdad? Porque a quién no le estoy hablando físicamente, ¿verdad? No vaya mañana a comprar una camisa no sé, blanca, un pantalón negro, se remanga todo y usted con cadenas en las manos, con grilletes en los pies, a vivir una vida de humildad. No le estoy hablando de eso. Esto no es un sentido literal, esto es un sentido espiritual. A ponerse el vestido de la esclavitud, ¿verdad? El vestido de la humildad. Y la humildad, ¿de qué manera se demuestra? Hay una manera, porque mucha gente puede decir: yo soy bien humilde, querido hermano, yo soy bien humilde y yo soy muy humilde. Pero ¿cuándo se demuestra la humildad en la gente? ¿O qué características hay de la gente humilde? El servicio, porque está basado, dije, no en las emociones, sino en la voluntad. Entonces, cuando yo soy humilde, lo que yo tengo en mi corazón es el deseo de servir a los demás. Yo empiezo a servir a los demás. Fíjese qué importante es, porque como decía mi abuela, ¿verdad? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Uno puede decir: yo soy bien humilde, aquí todos me dicen de todo, no importa, se ríen de mí, me hacen bullying, se burlan, pero yo aquí callado, yo soy bien humilde, pero no hago nada, estoy botado en la cama. Ese no es humilde, ese es un flojo. A él no le gusta hacer las cosas, porque la característica número uno del humilde, aparte de que reconoce sus errores, es que tiene el deseo de servicio. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el más grande es el que sirve. Porque Él se ciñó, Él dijo: yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir a la gente. Entonces, la característica de la humildad o la primera acción que tiene la humildad es el servicio. Por eso dice: revístanse, y esta palabra, le vuelvo a repetir, es la forma de usar un delantal de esclavos, característica de un esclavo que sirve a las personas. Entonces, vea esto, le dije que por eso que no era un sentimiento, que esto era una voluntad. En Deuteronomio capítulo 8, el verso 2 y el verso 3, aquí la Biblia habla de qué formas, Deuteronomio capítulo 8, verso 2 y verso 3, ahorita se lo voy a leer. Aquí la Biblia habla de qué manera, cómo Dios crea los espacios para que aprendamos la humildad. Y a veces nosotros pasamos de largo esa clase, pasamos de largo esa lección. Y es una lección tan importante, es una ley que constantemente la vamos quebrando. Por eso, si nosotros nos humillaríamos delante del Señor, pero cuánto cambiaría nuestra forma de vivir y de ver el panorama espiritual y el panorama natural. ¿Cuánto cambiaría? Por eso le dije que la humildad no está sentada en las emociones, sino está sentada en la voluntad del hombre. Por eso, escúcheme bien: para que yo llegue a un lugar elevado, según la Biblia, tengo que bajar. Para subir en este asunto, uno tiene que bajar. Así de sencillo es. Pero ojo, Dios, en su infinita misericordia y en su gran sabiduría, lo que hace es crear espacios. ¿Para qué? Para que yo pueda aprender la clase de la humildad. Mire, no sé cuántas veces, pero usted se habrá faltado una clase, no sé, de cualquier materia, porque quizás no le gustaba, ¿verdad? Hoy me toca, no sé, física, hoy me toca historia, yo mejor me salto de la clase, hoy no voy porque tengo esto. Se saltó clases. Pero un día usted tenía que enfrentar esas clases para graduarse en el colegio o en la universidad. Ay, no, hoy día me toca estadística, ¿verdad? Hoy me toca tal materia. Y dice: no, yo no quiero ir. Pensando que no asistir, no estar presente en la clase, en el aula, pues voy a pasar de largo esto. No, porque Dios nos ha dejado escenarios. Escuche bien lo que le voy a decir. Dios nos ha dejado escenarios, si vale el término, aulas, nos ha dejado clases, materias que tenemos que empezar a avanzar y a vencer. ¿Para qué? Para que en un momento llegado yo pueda definitivamente graduarme, llegando a la estatura del Señor Jesucristo en esta tierra, siendo semejante al Señor Jesucristo, reflejando a Cristo en esta tierra. Entonces, aquí leamos. Este es un escenario que el Señor había dejado. Dice en Deuteronomio capítulo 8, el verso 2 y el verso 3 de la siguiente manera: y te acordarás, dice la Biblia, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios,
estos 40 años en el desierto, escuche bien esto, a nadie le va a gustar, pero así funciona. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y dice el verso 3, y te afligió, dice, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, mire qué impresionante es esto, porque usted sabe, ¿verdad?, la historia de por qué el Señor está hablando esto. Porque Dios quería tratar con el orgullo de Israel. Fíjese qué tremendo es esto. Yo le aseguro que si usted pregunta ahí en su casa y dice, ¿cuál fue el pecado original? ¿Verdad? ¿Cuál es el pecado original? Seguramente le van a decir es la desobediencia y otro tipo de cosas, tal vez teológicamente, no lo sé. Pero usted pregunta y dice, ¿cuál es el pecado original? ¿Dónde en el Edén es que Eva desobedeció, Adán desobedecieron, pecaron, cayeron? Y muchos le atribuyen, ¿verdad?, el pecado original a la desobediencia. He escuchado a predicadores, he escuchado a gente de buen corazón decir que el pecado original es la desobediencia. Déjeme decirle que no. El pecado original es el orgullo. Ese es el pecado original. Y aquí con la palabra se lo estoy demostrando. Es el orgullo. Porque la Biblia dice que el pecado no se originó en esta tierra. El pecado fue importado. ¿Fue importado de dónde? De esferas espirituales. El que había pecado primero se llamaba Luzbel. Y dice la Biblia que se enalteció su corazón. Ahí ese ser, esa entidad espiritual, se vino abajo. ¿Por qué? Porque se enalteció su corazón. La Biblia dice que se enorgulleció. Entonces, ¿cuál es el pecado original? El pecado original, les repito, no es en la desobediencia. El pecado original no se suscitó en el Edén. El pecado original es el orgullo, se enalteció su corazón. Entonces, déjeme decirle algo. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo que Dios estaba haciendo era definitivamente tratar el orgullo de Israel. Lo que Dios quería era tratar ese orgullo que este pueblo tenía. Un pueblo orgulloso, ¿verdad? Era un pueblo que había sido, trabajado por Dios. Eran de la promesa de Abraham, de Isaac, de Jacob, patriarcas. Ellos tenían la Torá, aunque estaban viviendo en esclavitud, justamente porque su corazón había estado engrosado por el orgullo. Pero Dios crea un escenario para quitarles el orgullo. Por eso, mire, hay mucha gente que está como en el libro de Deuteronomio. Dice que caminó por el desierto. Hay gente que no tiene nada. Y dice, Dios, ¿por qué te he fallado? Porque sencillamente Dios permitió que entrases a un desierto, a un momento, como dice, de aflicción, para probarte, para extraerte el orgullo. Porque si sigues en ese rumbo, si sigues en ese camino, en esa conducta, tu final va a ser desastroso. Por eso dice, el que se humilla, Dios lo exalta. Y al que se exalta, Dios lo humilla. Si estás pasando un desierto, si estás pasando un momento de aflicción, como dice, te afligió, te hizo tener hambre, quizás no hay plata para comer, dice que tal vez habías pasado momentos así difíciles. ¿Por qué sucede eso? Ese es el panorama que promueve la humildad en la vida de la gente. Por eso, si estás pasando eso, es que Dios no quiere destruirte. No es que el diablo está ensañado contigo. Simple y llanamente sucede algo. Dios permitió que entrases a la escuela de la humildad. Pero desgraciadamente aquí usted puede darse cuenta que Israel no dejó de ser orgulloso. En el desierto Dios le estaba enseñando, le estaba dando, ¿cómo se llama esto? Le estaba dando el alimento, Dios le estaba dando el sustento, Dios le daba el maná, Dios le daba el agua de la roca. Esa gente no tenía que trabajar. Entonces Dios le estaba enseñando a que dependan de Dios. Hoy día dependemos de nuestras capacidades, dependemos del banco, dependemos de la política, hoy día dependemos del dinero, dependemos de los contactos que tenemos, dependemos del patrimonio. Le hablo de gente creyente, ¿verdad? Dependemos de tantas cosas, dependemos de la juventud, dependemos de la fuerza, pero qué triste que ya no dependemos de Dios. Ya no hay una dependencia divina. Y cuando uno depende, se cree autosuficiente,
Ahí está la semilla del orgullo. Entonces, fíjese, Dios había creado este panorama. Dios había puesto esta escuela, esta clase, ¿verdad? Ahí arriba decía la clase de la humildad, entrar al desierto. Israel, 40 años Dios tratándolos en la escuela del desierto. Mire, desde que salieron de Egipto, pasaron el mar, hasta la tierra prometida, se dice que no se tardaba más de 21 días, 3 jornadas que eran de 7 días. 21 días podían haber llegado. Pero ¿por qué el pueblo de Israel hizo el peregrinaje de 40 largos años? Porque no entendió la lección. Se aplazaba y retornaba, se aplazaba y retornaba, se aplazaba y retornaba. Repetía la lección, repetía la lección. Y dice la Biblia, de todos los que salieron de Egipto, solo 2 lograron entrar a la tierra prometida. Los demás se aplazaron porque en su corazón había el orgullo. La gente no quería dejar el orgullo. Se mantuvieron soberbios. El orgullo no te va a llevar a ningún lado, déjame decirte. El orgullo no te va a poner en pie, el orgullo te va a destruir tarde que temprano. Entonces, este es un hecho histórico, obviamente, que Dios va creando este panorama para que el pueblo de Israel se humille. Pero el pueblo no lo reconoce. El pueblo se siente más enorgullecido. Hay problemas que a ti te podían haber durado un par de semanas, un par de meses, pero ¿por qué cargas esto durante tantos años? ¿Por qué tienes el mismo problema repetitivo, reiterativo, es algo cíclico y que vuelvo otra vez y que vuelvo otra vez y que vuelvo otra vez? Por una sencilla razón, porque quizás no entendiste que en la escuela de la humildad, Dios quiere quitarte el orgullo. En esta clase es que tú te vistas de humildad, que empieces a hacer un trabajo de servicio y no solamente que conozcas mucho de Dios, mucho de la Biblia, porque conocerlo no tiene ninguna importancia si tú no empiezas a experimentar todo aquello. Entonces, el pueblo de Israel, según la historia, no se humilló. Padecieron, sufrieron, pasaron guerras. Y dice la Biblia que al final de todo esto no aprendieron de las circunstancias la humildad, y dice que todos quedaron rendidos en el desierto. O sea, todos se murieron, todos quedaron, dice la Biblia, tendidos en el desierto. Dígame si no da mucha pena. Pero hay gente que está en el mismo problema durante tanto tiempo, tantos años. Inclusive gente que conoce al Señor, que leía la Biblia, que servía a Dios y que está como que patinando en el fango, ¿verdad? Y acelera más y en vez de salir se hunde más, se hunde más. Y no reconoce su error, no reconoce su orgullo y dice, no, yo no tengo la culpa, ¿verdad? Es que el orgullo enceguece a las personas, el orgullo cierra la visión, el entendimiento de la gente. Miren, entonces, aquí según la palabra de Dios, solo nosotros podemos humillarnos. Dios pone la clase, aceptas la clase y empiezas la humildad. Entonces, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es el resultado de esta ley espiritual? Al que se humilla, Dios lo exalta. Y al que se exalta, Dios lo humilla. No la gente, Dios lo humilla. Fíjese cómo Dios utilizó naciones paganas para humillar al pueblo de Israel. Cómo Dios utilizó naciones que eran idólatras, que tenían otro tipo de creencias, se robaban el arca a los filisteos y hacían un montón de cosas, y el pueblo de Dios se creía como que ¿qué nos pasó? Si nosotros tenemos al Dios Todopoderoso a nuestro lado, ¿por qué estamos en esta situación? Porque el pueblo no entendió algo, que no aprendió a humillarse. Ese pueblo no aprendió a reconocer la dependencia de Dios. Mire, la primera cosa que yo le estoy diciendo, que si usted es humilde, va a empezar a servir. Y número 2, si usted es humilde, va a empezar a tener una dependencia de Dios. Usted se va a levantar sabiendo que Dios guía sus pasos, encomendándole al Señor su camino. Para tomar decisiones, Padre, yo te pregunto, Padre, yo te consulto. Y no solamente es, yo voy porque tengo experiencia. Tú te callas porque yo soy tu papá. Imagínense, son grados elevados de orgullo. Entonces, cada uno decide qué ropaje se va a vestir. Si son ropas de orgullo o son ropas de humildad, porque la Biblia dice revestidos de humildad. Entonces vistámonos de humildad. Y finalmente, antes de ir ya terminando, déjeme explicarle esto. La gente desgraciadamente comete errores, y los errores se basan no en la ignorancia, los errores se basan en el orgullo de las personas. Todos los errores que hayas cometido no es porque ignorabas, no es porque no sabías solamente, es porque hay orgullo en nuestro corazón.
porque el orgullo no nos deja consultar, el orgullo no nos deja preguntar, el orgullo no nos deja pedir un favor, cómo se hace, cómo digo. ¿Cuántas veces en la pandemia seguramente ahora usted fue al mercado y su esposa le dijo, me traes esto, me traes aquello, y usted llegó y dijo, no, es que él tiene que saber que también yo puedo, ¿verdad? Lleno de orgullo, y compró cosas que no debería. Salió algo gracioso en las redes sociales, y cuando su esposa le dice, me traes clavo de olor, entonces el hombre fue y dijo, clavo de olor, y dijo, ¿y de qué pulgadas voy a comprar? ¿Verdad? Entonces, cometemos errores no porque no sabemos, cometemos errores porque en nuestro corazón está asentado de una u otra forma, tal vez de maneras muy encubiertas, muy ocultas, el orgullo en nuestras vidas. Si usted supiera que hay una dosis de orgullo en cada uno de nosotros, para uno será más elevada, para otros será quizás más baja, pero todos de una u otra forma tenemos algunas dosis de orgullo. Eso es definitivo. No podemos decir, yo soy la humildad andante, ¿verdad? No, tenemos todavía niveles de orgullo en nuestra vida. Pero cuanto más vayamos bajando, usted se va a dar cuenta un día, cuanto más vaya descendiendo, cuanto más vaya bajando, porque esa es la ley, ojo, es una ley. Si usted viola la ley de la gravedad, la ley lo va a destruir a usted. Pero aquí dice la Biblia que cuanto más yo cumpla esta ley, si yo voy para abajo, ¿verdad? Me voy humillando, me humillo cada día más, esta ley, la ley espiritual que dicta Dios, dice que yo voy a ir subiendo, 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 subiendo. Ese es el objetivo de Dios. Y por eso Dios nos quiere ver arriba. Por eso Dios a veces crea estos espacios desérticos, de espacios de aflicción, porque esa es la clase donde tenemos que ir. Alguien dirá, pero no es posible, pastor, discúlpeme, no creo en un Dios así. Bueno, aunque usted no crea, el que ama dice corrige, ¿verdad? Aunque usted no crea, para ir al colegio tuvimos maestros tal vez muy drásticos que sí marcaron algo en nuestro conocimiento. Por eso, el Dios de todo el amor, de toda la misericordia, nuestro Dios a quien creemos, a quien servimos, a quien amamos, Él en su sabiduría puso este escenario, el escenario del desierto, el escenario de la aflicción. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos cada vez más vestirnos de la humildad, respetar esta ley espiritual, ir para abajo, porque eso me lleva para arriba. Pero si yo hago lo contrario, pues estoy arruinado. Le vuelvo a repetir, los errores que hemos cometido son errores basados no en la ignorancia, son errores basados en nuestro orgullo, porque no preguntamos, porque no consultamos. Ahora podemos entrar inclusive al internet, ¿verdad? YouTube, al Google, a Siri, lo que usted quiera, y uno empieza a buscar y dice, a ver, ¿cómo hago esto? Pero si ni siquiera soy capaz de buscar aquello, y yo lo hago en mi necio corazón entenebrecido, seguramente voy a cometer más errores. Y finalmente, déjeme decirle esto, que es una tremenda declaración. La humildad y la fe van de la mano. O sea que ya tenemos 3 elementos hasta aquí. La primera, ¿verdad? Lo que le dije. Cuando la gente es humilde, sirve. Es una actitud de servicio. Cuando la gente es humilde, depende de Dios. Cuando la gente es humilde, cree a Dios. Cree en Dios y le cree a Dios, que es muy diferente. Porque la humildad, le dije, causa dependencia de Dios. La humildad hace que yo crea lo que Dios me ha dicho, acepte lo que Dios me ha dicho. Por eso el Señor Jesús mismo dijo, bienaventurados los que sin ver han creído. Ese es el premio, la recompensa de la fe. Pero esta es otra declaración poderosa. Y el orgullo y la incredulidad también van de la mano. O sea, si usted conoce a gente que dice, no sé si vaya a pasar, quizás suceda esto, es que muchos ya han dicho, puede ser, estoy un poco, no sé, como que dudo, pero yo creo en Dios. Es que no es un incrédulo, simple y llanamente el orgullo y la incredulidad van de la mano. Y lo que nosotros tenemos que hacer prontamente es nosotros, por nuestra cuenta, antes de entrar a la escuela de la humildad, antes de que Dios vaya a crear el espacio necesario, llamado desierto, aflicción, hambre o necesidad, para que tengamos una dependencia de Dios y el orgullo sea exterminado, nosotros deberíamos comenzar a revestirnos de esa humildad. Así como dice la Escritura, revístanse la humildad. Y la Biblia dice en la parábola, hace el ejemplo
Y ahí dice, cuando había una fiesta, no te sientes en los lugares más importantes. Cuidado, venga alguien más noble que tú y te digan, quítate y te toca aquel lugar. Eso es humillación pública. Mejor es que nosotros nos revistamos de la humildad todos los días de nuestra vida. Espero con todo mi corazón que haya podido llegar a lo profundo de usted. El deseo de este tiempo es poder trabajar, pulir nuestra vida. Así como dice la palabra del Señor, es necesario que nosotros podamos acercarnos al Señor. Es necesario que podamos tener dependencia de Dios. Es necesario que exterminemos el orgullo de nuestras vidas. Es necesario, porque de lo contrario estaremos recibiendo una resistencia de parte del Señor. Mire, la salida a todos sus problemas no es que tenga dinero, no es que venda la casa, no es que se preste el banco, no es que le dejen la herencia. No es que usted pueda, no, muchos están poniendo los ojos en aquello. No es que llegue un bono, ¿verdad? La salida a los problemas no es esa. La salida a nuestros problemas es que aprendamos a humillarnos delante del Señor. A reconocer que en esta escuela de la humildad yo tengo que empezar a servir. Tengo que empezar a depender de Dios y tengo que empezar a creer en Dios. 3 cosas importantes para que así podamos nosotros reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Marcelo Müller y he tenido el placer de poderle compartir la palabra del Señor. Lo espero en otra oportunidad donde estaremos hablando de otra ley espiritual, estaremos viendo de cómo activar la gloria de Dios en nosotros para que podamos en nosotros mostrar con nuestra vida y nuestro testimonio al Señor Jesucristo, a un Dios de amor, de misericordia, que así como quisieron estar con el Señor Jesucristo, también quieran estar con nosotros y no escapen de nosotros, ¿verdad? Sino que quieran estar con nosotros. Sea usted bendito, a nombre de mi esposa, mi familia, le mando un abrazo bien grande, lo bendecimos y lo esperamos en otra oportunidad. La paz de Dios esté con todos ustedes.